Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. ¿Qué es Urogenomes? Usted se preguntará. Lo va a explicar nuestro invitado, obviamente. Es un proyecto de avanzada que está relacionado al genoma humano. Y a usted le interesaría saber, por ejemplo, qué enfermedad, qué riesgo tiene usted, todos nosotros, de desarrollar alguna enfermedad a futuro, ¿no verdad? Bueno, esta es una de las tantas iniciativas de este proyecto Urogenomes del Instituto Pasteur de Montevideo. Y tenemos a la cabeza, tenemos al referente, al coordinador del proyecto Urogenomes, nuestro estimado amigo, el doctor Hugo Naya. Un placer, Hugo, de tenerte una vez más en Calidad de Vida y en Desayunos. Hugo, le explicamos a la teleaudiencia, digamos, los pilares fundamentales de este proyecto del Pasteur que se inició hace 3 años. Sí, gracias por la invitación. Al contrario, Hugo. En realidad, digamos, el proyecto viene enmarcado en, digamos, una tendencia mundial que se produjo con la disminución sustantiva de los costos de secuenciar genomas, ¿no? Entonces, varios países se plantearon la posibilidad de tener de alguna forma caracterizado el genoma de sus poblaciones, porque, digamos, el genoma, digamos, de cada uno de nosotros nos está diciendo muchas cosas acerca de los riesgos que tenemos de contraer enfermedades, de los riesgos que tenemos de transmitirlas a nuestra descendencia de determinadas enfermedades, ¿sí? Y bueno, también nos dice muchas cosas acerca de nuestros orígenes y bueno, y algunas cosas acerca de nuestra cultura probablemente. Esto empezó hace 3 años, Hugo, y estaba leyendo, entré a la página del instituto, que ustedes llegaron a estudiar las raíces de la población charrúa, de la población africana, en definitiva, de quienes hicieron a este país. Sí, el proyecto tiene tres fases. 3 fases. 3 fases. La primera, tuvo que ver con la antropología biológica, como tú decís. O sea, lo que hicimos fue, de alguna forma, intentar rescatar las raíces a nivel genómico. Digamos, bueno, o sea, todos, digamos, tenemos claro de que tenemos algún componente de ancestría indígena en nuestra población. Claro. Pero, digamos, ese componente, a diferencia de otros países que todavía siguen teniendo las tribus in situ, y que es posible estudiar ese componente, es cierto. En nuestro caso, digamos, eso no está disponible y está diluido dentro de nuestros genomas. Entonces, hicimos un esfuerzo importante en lo que era caracterizar, intentar primero identificar individuos que tuvieran una alta probabilidad de tener esa ascendencia. Y bueno, y después hicimos, sí, 10 genomas de potenciales descendientes de charrúas y 10 genomas de afro. ¿Segunda fase? La segunda fase fue una caracterización general de la población. Hicimos 30 genomas, digamos, en un muestreo representativo, digamos, de la densidad poblacional de nuestro país en todo el país. Eso es un poco, digamos, lo que sería el equivalente a varios de los proyectos que hay a nivel mundial, obviamente a otra escala, ¿no? Hablábamos de la posibilidad de diagnosticar el riesgo, ¿no? Esto también en cuanto a los fármacos, Hugo, por ejemplo, si determinados medicamentos son compatibles con determinada persona o hay que modificar, digamos, la farmacología. Sí, sí, claramente. O sea, en todo esto creo que hay que distinguir 2 cosas importantes, ¿no? Sí. Una son los estudios a nivel poblacional, sí, que te van a dar grandes indicaciones a nivel de tu población. Por ejemplo, como tú decís, digamos, en el tema de los fármacos te podrían dar orientación ya general acerca de qué fármacos en tu población tienen una baja probabilidad de ser efectivos. Y que pueden tener riesgos secundarios. De cualquier forma, a la hora de jugar el partido, digamos, siempre es fundamental la información genética del individuo. Claro. O sea que, digamos, se está avanzando hacia eso, hacia que esta tecnología llegue a todos los individuos y que, bueno, todos podamos tener al menos nuestro exoma en algún momento. O sea, ya hay países, por ejemplo, digamos, que están planteando hacer el genoma de todos los individuos. Algunos países árabes, digamos, que tienen con mucha plata, están planteando hacer el genoma de todos sus individuos, ¿no? De toda su población, Sí. qué maravilla. Ojalá, digamos, algún día podamos llegar. No somos tantos, somos 3 millones 200 o 3 millones 400. Hugo, la tercera fase de este proyecto Urogenomes. Sí, la tercera fase, digamos, probablemente es la que vaya a tener más impacto, digamos, en la población.
teníamos 30 genomas para atacar algún tema de medicina genómica en particular y decidimos enfocarnos en enfermedades raras. ¡Upa! ¡Qué temazo! Sí. Enfermedades raras porque en realidad, digamos, el genoma, digamos, muchas veces, digamos, es lo que quiebra esa odisea diagnóstica que tiene el paciente en enfermedades raras. En muchos casos, en las enfermedades raras, el paciente pasa médico durante varios años, se utilizan todas las herramientas. Un diagnóstico. Todas las herramientas diagnósticas tradicionales no permiten, digamos, llegar a un diagnóstico. Exacto. Y bueno, y hoy por hoy, digamos, a través de lo que es el exoma o del genoma se alcanza un 40 o un 50% de resolución de esos casos. Y eso es en un plazo muy breve, y si uno considera todo el conjunto, digamos, de herramientas que se han utilizado previamente, probablemente es una herramienta barata. Hugo, para no irnos de las enfermedades raras y esta tercera fase, tenés conocimiento, obviamente, que en algunas partes del mundo se han logrado avances fantásticos, ¿no? Sí, por supuesto. La semana pasada trajimos en una jornada de divulgación que hicimos... A un técnico alemán de primera línea. Un profesor alemán, el profesor Olaf Ries, que dirige el centro en la Universidad de Tübingen. Ellos hacen 1.500 exomas por año, digamos, de enfermedades raras. Ellos se especializan en un tipo particular de enfermedades raras. Pero bueno, claramente nos decía de que nos confirmaba que la tendencia es a seguir bajando los costos, con lo cual, digamos, se empieza a universalizar el acceso a esta tecnología. Y por otro lado nos confirmaba de alguna forma de que, bueno, que no estamos lejos. ¿Que no estamos lejos? Que no estamos lejos, de que tenemos las capacidades a nivel nacional como para poder, digamos, ir resolviendo estos casos, digamos, en la medida de, bueno, que nos juntemos o que juntemos los diferentes actores que están trabajando en la temática. Me parece fantástico, Hugo, que esta tercera fase esté focalizada en las enfermedades raras. Lo hemos tocado el tema un sinfín de veces. Acá han venido madres y angustiadas, Hugo. Angustiadas porque no tienen diagnóstico y porque son patologías en la mayoría de los casos que no tienen cura, pero frenar el avance, frenar la progresión, ya es importante. Sí, fundamental. Sí, o sea, ya nomás tener el diagnóstico. Tener el diagnóstico. Entender exactamente qué es lo que está pasando, digo, en tu hijo, creo que es una cosa que es una divisoria de aguas, ¿no? O sea, claramente es el antes y el después. En muchos casos, además, digamos, el conocer la base molecular de la enfermedad te permite orientar la terapéutica después, digamos, de alguna forma racionalmente, ¿sí? Y bueno, y en una proporción pequeña de los casos, digamos, existen curas, digamos, o tratamientos que son completamente efectivos. Son una proporción todavía pequeña, pero en la medida que logremos ir discerniendo más, digamos, relaciones entre enfermedad y su base molecular, también vamos a poder ir explorando diferentes medicamentos que hoy por hoy se utilizan para otras cosas y que se pueden utilizar para algunas enfermedades raras. Perfecto. Hugo, tenemos una consulta de una mamá. Vamos al consultorio virtual para consulta al doctor Hugo Naya. Te pregunta, mira, este estudio de los genes permite identificar una posible patología, por ejemplo, en un embarazo, para evitar que se desarrolle, doctor. Sí, digamos, lo que existe, digamos, hoy por hoy son herramientas diagnósticas que a partir de sangre materna, ¿sí? En el entorno de las 10 semanas, permiten... ¿10 semanas? En el entorno de las 10 semanas. Pero es maravilloso, 2 meses y medio. Sí, permiten, digamos, detectar, digamos, grandes arreglos cromosómicos, o sea, rearreglos, ese tipo de cosas. Existe todavía un nivel no tan desarrollado, digamos, a partir igual de sangre materna, algún diagnóstico de otras patologías, ¿sí? En lo que hace a tratamientos, bueno, digamos, es un tema complejo, bastante diferente del que estamos trabajando. Justo, digamos, hoy charlábamos un poco antes de que las posibilidades que se abren, por ejemplo, con CRISPR y toda esta tecnología que permite modificar genes, ¿sí? Aunque esto todavía está en una fase muy, muy primitiva y son muy pocos todavía los casos de enfermedades en los que se está aplicando a nivel clínico ya, ¿no? Muy bien. Doctor Hugo Naya, felicitaciones. Muchísimas gracias. Enormes, enormes. A vos como coordinador del proyecto, a todos los investigadores, a todo ese equipo formidable de ese orgullo que es para nuestro país el Instituto Pasteur. Y te vamos a tener a vos y a integrantes del equipo porque están en la tercera fase y queremos seguir fase a fase los avances que vayan logrando.
Un placer realmente, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, nosotros nos vamos a la pausa, pero antes